Buenos y madrugadores días. Una mañanera más de Ángel. Hoy voy a comentar con usted un tema que me parece relevante y lamento que con motivo de estos primeros 100 días del actual gobierno nadie lo haya tocado. Espero que sea de su interés y extraiga algunas conclusiones que podrían ayudarnos, a usted y a mí, a juzgar de manera objetiva lo que estamos padeciendo y lo que con toda seguridad padeceremos, agravado por supuesto, en los próximos meses. Hay en la jerga política, en el habla política o en el habla relacionada con la gobernación, algo que se llama el culto a la personalidad. Esto esencialmente consiste en, mediante campañas sistemáticas para vender una imagen falsa del gobernante, para presentarlo como un hombre sabio, inteligente, conocedor de todo a profundidad, un hombre capaz de vencer todos los obstáculos, un hombre que con su sabia palabra conduce a la felicidad eterna a todo un pueblo, a su país, cambia la economía prácticamente al conjuro de una consigna que sale de su boca. El mundo ha visto muchos ejemplos de cultos a la personalidad. Yo le voy a mencionar a usted 4 para ver en cuál nos podríamos acomodar. Uno fue el de Joseph Stalin, José Stalin, para decirlo en castellano, el padrecito de todos los pueblos, Torre de Palomas, al cual en un poema Neruda le cantó elogiándolo a José Stalin, y luego como que se quiso desdecir y este poema, Oda a Stalin, prácticamente está desaparecido y es difícil encontrarlo. Después de Stalin tuvimos un culto a la personalidad interesante y además de una magnitud desconocida a la fecha en la humanidad, que fue el de Mao Zedong, el presidente Mao, para decirlo como se usaba ya por los años 60. Y tenemos en América Latina 2 casos dignos de competir en ese torneo. El mayor de los hermanos Castro, no Castro el menor, el que está vivo, sino Fidel Castro, y también el de Hugo Chávez. Este último, un culto a la personalidad chabacano, pedestre, burdo como todo lo que él hacía y lo recibió y lo hace Maduro, Nicolás Maduro ahora, de tal manera que fue un culto a la personalidad que, producto de la salud de Hugo Chávez, duró muy poco tiempo. De tal manera que, si bien se desarrolló toda una estrategia de comunicación para enaltecerlo, apoyado en la figura de Simón Bolívar, prácticamente desaparece pronto por su muerte temprana. Y nos vamos a quedar con los otros 3. Un elemento importante que hace posible el fortalecimiento o el surgimiento y fortalecimiento de una política de culto a la personalidad es la ignorancia de los gobernados. Ese es un elemento central para que millones de los ciudadanos, de los habitantes de un país, idolatren al gobernante en turno y que prácticamente sin advertirlo, o sea, la campaña es masiva, permanente, sistemática, pero para el ciudadano común y corriente prácticamente la vida sigue su curso y empieza a recibir esa hierba venenosa del culto a la personalidad, sea de Stalin, haya sido del presidente Mao o de Fidel Castro, de tal manera que sin darse cuenta ese ciudadano, ese jovencito, esa señora, esa anciana, ese campesino ya de la tercera edad,
babean, aplauden a rabiar y lloran al ver al adorado. Esto es muy, muy negativo para el desarrollo de un país. Si uno analiza y lee cualquier libro, por ejemplo, de la señora Applebaum, en relación con esta época de la Unión Soviética, encontrará asesinatos, exterminio de grupos importantes de la sociedad de la Unión Soviética, los intelectuales, cómo los trataron, toda aquella disidencia, por mínima o inventada que fuera, era inmediatamente o ajusticiado o con un balazo en la nuca, todo para mantener pura la visión del líder omnipotente, en este caso Stalin. La palabra de él era prácticamente la ley sobre la tierra. En el caso del presidente Mao, por las características de la sociedad china, llegó a niveles rayando en la locura, en la insania, ese culto a la personalidad. Si bien los ciudadanos y los jóvenes, los guardias rojos, que entonando las palabras Mao Tusi Wan Sui, que quiere decir en estricto sentido Mao 10.000 años, pero el concepto era viva el presidente Mao, Mao Tusi Wan Sui, gritaban cientos de miles de guardias rojos, no solo en la plaza de Tiananmen, sino prácticamente en toda ciudad china, enarbolando el libro de citas que había redactado quien después lo intentó traicionar, dando un golpe de estado, Lin Piao, su más íntimo camarada de armas. Posteriormente el caso de Fidel Castro, con toda la pimienta tropical, es también un culto a la personalidad perverso. Todavía no solo en Cuba, sino hay personas en México, políticos reputados de inteligentes, de analíticos, que llegaban a La Habana y estaban esperando en vela hasta las 2, 3 de la mañana para ir a tomarse una foto y echarse una copita con el comandante. Si bien el elemento principal es la ignorancia de millones, pero también esa idealización del intelectual pequeño burgués que eleva casi a niveles de santo o un dios a personajes siniestros y asesinos como fueron tanto Stalin como Mao Zedong como Fidel Castro. Dirán ustedes, bueno, ¿y por qué Ángel está mencionando esto? Por lo que estoy viendo hoy en México. De manera inadvertida se está aplicando, se está llevando a cabo una campaña de promoción de las virtudes inexistentes por lo demás, de la sabiduría más inexistente aún, de la capacidad de liderazgo más irreal o fingida o artificial del gobernante en turno. Hay mítines donde la gente prácticamente se le, ¿cómo se le dice? Le humedecen los ojos y lágrimas empiezan a querer brotar cuando ve al presidente, cuando ve a López ahí con su voz tipluda, decir una serie de cosas que no tienen relación alguna con la realidad. Así empiezan todos los cultos a la personalidad. Y esto que apenas llevamos 100 días. ¿Se imagina usted de no encontrar el presidente actual una oposición organizada que exhiba esos intentos, que desenmascare esa perversa intención de construir alrededor del actual presidente una idolatría perversa que idiotiza, estupidiza a los gobernados para que no piensen, para que abdiquen de su capacidad analítica? ¿Cuántos se salvarán de ese virus, de esa plaga que hoy ya parece dominar a millones de mexicanos? Tal parece que es un virus contra el cual no hay medicina alguna que sea efectiva. ¿Ha escuchado usted a alguno de los, como llaman, AMLovers o de sus seguidores,
la pasión, la enjundia que ponen cuando hablan y dicen presidente Andrés Manuel López Obrador, y se ciegan, se cierran a efectuar el menor análisis de las cosas que estamos enfrentando y que día con día se agravan. ¿Ha notado usted esa actitud en personas, incluso no estoy hablando de analfabetos o personas sin educación formal? Estoy hablando de personas que tienen algún posgrado, su licenciatura, analíticos, que escriben trabajos de investigación y de repente hablan y con una mirada, extasiados ellos porque el presidente López Obrador ya por fin vino y él está muy contento porque la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado, porque todos los cultos a la personalidad que hemos visto, no sé, desde hace 100 años, han llevado a esos países, a esos pueblos, a grandes tragedias. Así como la Unión Soviética de Stalin significó para muchos, para millones de ciudadanos, la muerte, el hambre, la miseria, las cárceles, fusilamientos, aun cuando después fueron exonerados y ofrecido una disculpa, pero en su momento pagaron con su vida los excesos de ese culto a la personalidad. ¿Qué decir en el caso de Mao Zedong, con el gran salto adelante, con la gran hambruna que provocó el colectivizar la tierra en las comunas populares, la revolución cultural? Millones, decenas de millones de chinos ofrendaron su vida simplemente por una sospecha o por una delación de algún enemigo o algún envidioso. ¿Qué va a pasar en México? ¿Llegaremos a ese nivel? Sí, siempre y cuando el resto de los ciudadanos que no estamos hipnotizados, que no hemos sido estupidizados por esa campaña sistemática de vendernos una imagen falsa, ficticia, de quien hoy gobierna, ¿qué haremos? ¿Nos quedaremos callados? ¿Dejaremos que las cosas vayan pues de manera natural conformándose ese culto a la personalidad? No nos quejemos mañana, pues, porque la tragedia que deberemos enfrentar no la puedo ahorita siquiera medir, cuantificar. Espero que estas palabras lo hagan pensar y lo espero mañana, mañana viernes en otra Mañanera de Ángel. Muchas gracias.